Ante todo, muy buenas noches. Muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación. Es para mí un gran honor estar con ustedes esta noche fría. Y lo que voy a tratar de hacer es hacerle una presentación de las cuatro más destructivas y sonadas recesiones que han marcado la historia peruana como una forma de comprender a dónde estamos y hacia dónde podemos ir si es que no aprendemos las lecciones que nos dejó cada uno. Le pedí a Cintia y a los organizadores que me permitiesen usar una presentación, y aquí se las traigo. No sé si se ve, Cintia, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Más allá de la bonita presentación de Silvia, lo que yo les voy a decir es que básicamente soy un profesor de economía de origen provinciano y que le interesa mucho evaluar con ustedes la situación económica actual. Eh, es muy importante en la discusión de este tipo basarse en datos en lugar de opiniones o de creencias, por un viejo adagio de Joseph Schumpeter. Lo primero que hace alguien por defender su punto de vista es mentir. Así que les ruego a ustedes que sean cuidadosos, duden todo y cuando venga el momento de las preguntas, si yo la puedo responder, por favor, trataré de hacerlo. Y dicho esto, como en toda presentación económica, comenzaré con algo que es muy valioso en un juicio, el preámbulo. En el preámbulo se ponen las cosas en su justa dimensión. Y si vamos a hablar de las recesiones del Perú, es bueno hablar del Perú en un periodo largo. Les he preparado esta noche un preámbulo cliométrico. ¿Qué es cliometría? Es una ciencia que hace números de la historia, que a diferencia de cualquier otro libro de historia del Perú, normalmente lo que hace es interpreta cifras concretas, validadas, en este caso cifras de la base de Agnew Madison, del Banco Mundial, para focalizar qué ha pasado en la economía peruana. Y ustedes no tienen que ser doctores en economía para, mirando este gráfico, comparar la enorme diferencia en el tamaño de la economía peruana, por ejemplo, a principios del siglo antepasado, 1900, y en la actualidad. Para que ustedes tengan una idea, es 89 veces más grande incorporando el efecto de la recesión de este año. La economía peruana históricamente se ha caracterizado por sus tremendas caídas y rebotes. Las fluctuaciones no son una bendición de Dios, implican mayor incertidumbre, implican que la economía ha sufrido múltiples traumas y que por lo tanto ha tenido caídas enormes. Y aquí en este primer gráfico ya coqueteamos con las cuatro mega recesiones altamente que han golpeado. Para el que no sea economista, el vocablo recesión en las discusiones keynesianas o estándar pide 2 trimestres consecutivos de caída o un año. Y también se usa mucho el vocablo depresión. En esta charla yo voy a hablar del vocablo mega recesión. Son esas recesiones que en términos per cápita implican una caída mayor al 10%, son tremendamente traumáticas. Vamos a discutir algo más de ellas más adelante. Otro gráfico que quiero compartir con ustedes esta noche lo llamo la gran caída peruana. Si antes de los efectos en el Perú de la Gran Depresión Occidental hubiera alguien dibujado una línea, usted viviría en un país 3 a 4 veces más rico, vivirían en Hungría o en Portugal. Lamentablemente tuvimos los gobiernos que tuvimos las recesiones que tuvimos y tenemos un país que de alguna manera le falló a los fundadores de la patria, a los libertadores que visualizaron el Perú como una suerte de potencia en el Pacífico Sur. Lamentablemente, no solamente no somos una potencia, sino este índice de Hilariano que muestra el ratio del producto per cápita de un peruano respecto a un norteamericano, muestra que nos hemos alejado de cualquier noción contemporánea de desarrollo económico. Cada vez el techo es más lejano a nosotros, ténganlo bien claro, por nuestra propia responsabilidad. Este gráfico básicamente refuerza la anterior imagen. La línea roja es el nivel de vida del norteamericano promedio y la línea azul el peruano.
Y si nada extraordinario pasa capaz de quebrar tendencias de casi un siglo, lo que va a pasar es que posiblemente sigamos más rezagados en los años venideros, a menos que ustedes comprendan lo que ha pasado y en medio de su participación política, que es lo que los une esta noche, enfoquen no solamente lo que les dicen, sino lo que está pasando. Se peguen el trabajo de leer, de investigar, de cuestionar y descubrir gráficos como este que usualmente los libros de historia económica local o desprecian o ignoran. En términos de el nivel de vida de un peruano, les invito a ver el gráfico de la derecha, sufrimos una enorme caída con la depresión, con la constitución velasquista y el régimen de la Izquierda Unida y el APRA, donde está dibujando mi mano. Nos estancamos mundialmente. Luego, con la constitución del 93 y las reformas, tuvimos una recuperación que hemos primero amengado y luego, en medio de la última mega recesión, caída. En ese mundo pasamos de tener una enorme hiperinflación que nos robó más de una década y que la administración de sus amores redujo a niveles de inflación internacional. Lo primero que les digo es que en el Perú no hay ninguna asociación entre las políticas de demanda y el crecimiento de largo plazo. Las líneas son horizontales o verticales si medimos crecimiento por persona o el índice de desarrollo. La bendita curva de Phillips es un fenómeno de corto plazo. En el largo plazo no hemos canjeado inflación por desempleo. En el largo plazo, la inflación, cuando fue desastrosa, fue producto del accionar del Banco Central de Reserva y su responsabilidad emitiendo más allá de lo que se debió emitir como una autoridad monetaria respetable, que en la actualidad tiene más de 2 décadas siendo. Les voy a hablar de recesión. Las recesiones son cuadros de contracción en el nivel de vida de la gente, en el nivel de actividad económica. Todos nos mojamos en una recesión. Tenemos problemas para sobrevivir, para sustentar a nuestra familia, para nuestros consumos más elementales. Y alguien con toda justicia, hablando de la historia económica peruana reciente, puede sostener que en el Perú, además de las tradiciones peruanas, tenemos las recesiones peruanas. Las hemos tenido de todo tipo, como dice la presentación. Algunas muy cortitas, otras largas, otras absolutamente previsibles por el error del gobierno o por un shock global, y otras sorpresivas, unas fundamentalmente ideológicas y otras producto de la confusión. Y también hemos tenido recesiones que han hecho poco daño y recesiones que han sido muy, pero muy destructivas. Las más destructivas resultan siempre llevadas por la ideología. Y en esta discusión voy a usar el concepto mega recesión, que se refiere a una contracción económica sostenida que usualmente es mayor al 10% anual per cápita y nos roba entre 1 y 3 años. El Perú ha tenido varias de estas. Tuvimos una, perdónenme que estoy sacando no me deja. Tuvimos una como producto de la forma como el Perú enfrentó la Gran Depresión. No es que el mundo en el exterior se hundió y nosotros caímos como cuenta a la izquierda, no, fue un shock de demanda. Fue un shock de demanda definitivamente al que no supimos manejar y convenimos con una serie de políticas económicas cerradas. Luego vino el rebote, luego crecimos poco, luego vino un fenómeno climatológico, el 83, también nos robó un año 12.5. Luego vienen las ideas de la izquierda en el gobierno de la Izquierda Unida y su vientre de alquiler, el APRA. Luego viene una penosa y larga recuperación. Y finalmente viene un virus proveniente de la China pésimamente enfrentado por la actual administración, que hace que un shock de gobierno, shock de errores de gobierno, nos golpee tan duro que una proyección para el año conservadora puede superar el 20% en caída. Las ideas en esta historia han pegado mucho. Y Velasco significa quizá la máxima expresión de una visión económica socialista mercantilista. Todo para mis amigos, o como diría el dictador a unos niños en Paracas, en el Perú, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo, y también una visión en que se robaba a todo aquel que florecía,
el país comenzó a hundirse. A propósito de la foto de un presidente constitucional, el arquitecto Belaúnde y su traidor, que me hace acordar una frase de Jesús Apolinaris: no hay lealtad en el corazón de un traidor, solo el acto falso de parecer confiable. Pero si miramos un poco a la historia de esta traumática 4 elecciones, la podemos etiquetar como la Gran Depresión o la respuesta local a la Gran Depresión, el niño belaundista, que fue la respuesta del gobierno a un fenómeno climatológico ya recurrente desde entonces. La respuesta del gobierno a aplicar la receta heterodoxa de la izquierda, eso de que el gobierno te da todo, el gobierno controla todo, maneja todo. Por aquellos años, en el 81, tuvimos un Estado más grande que el que hoy día tiene Cuba de su economía. Finalmente tenemos la última mega recesión con el Vizcarrato y el virus de la China, a quien ni siquiera nos atrevemos a pedirle compensación por las muertes y el enorme daño económico causado en nuestro país. Justamente por eso, basados en cifras, les voy a hablar básicamente de las mega recesiones y su definición ya adelantada para ustedes. Las mega recesiones, repito otra vez, a diferencia de las recesiones menores que tienen un rebote, destruyen capacidades productivas, tienen efecto perenne, se mantienen, nos friegan la vida un periodo de tiempo más, hunden el PIB potencial, deprimen la tasa de inversión privada neta de depreciación y potencian drásticamente la informalidad. Ese escape de la gente, ahora que no puede escapar hacia el exterior, escapa hacia no cumplir las leyes, hacia no pagar impuestos, a un mundo informal. Lo importante de estas mega recesiones es que han tumbado el crecimiento económico peruano. El Perú en los últimos 90 años ha crecido casi nada en términos per cápita, 1.3. No somos un país rico, somos un país pobre, y gran parte de la pobreza que hoy día tenemos refleja cómo nos gobernamos y particularmente la forma como generamos desde el gobierno 4 recesiones altamente destructivas. Y en esta presentación, vuelvo a decirles, me voy a referir a la recesión generada por Sánchez Cerro y compañía, el 29 del siglo pasado, la del niño belaundista, con un presidente honesto, como fue Belaúnde Terry, pero poco hábil en materia económica, sus acompañantes. Nunca olviden, por favor, que un presidente de primera, con colaboradores de segunda, es un presidente de quinta. Y un presidente de quinta, con colaboradores de primera, es un presidente de primera. De allí la enorme importancia de tener cuadros en los partidos, cuadros solventes, no demagogos, gente que no tranza, gente que dice solo lo que puede decir, gente un poco antipática tal vez. Finalmente tenemos el sesgo socialista generado en el virus y en la recesión del virus y el Vizcarrato con el colaborador de PPK. Hablando de las recesiones, comienzo con la primera, que se da entre el 31 y el 33 del siglo pasado. Y a ella se le achaca la virtud de haber sido causada desde el exterior, producto, por ejemplo, de la gran contracción monetaria estadounidense de los años 30. Pero no, para un país demasiado chico, políticas lúcidas no lo hubieran golpeado tanto. El shock de la oferta no hubiera sido tan destructivo, pero se crea un monopolio estatal para emitir monedita, se infla el aparato estatal, se cambia la constitución con ideas ni tan lúcidas y de pronto la economía reacciona mal al shock externo y cae en un 25.4% en relación al año de inicio. Esta es una foto gráfica de los 3 años de la Gran Depresión y su tibio rebote. Que no nos cuenten que rebotó la cosa. La cosa, el daño fue tremendo, quedó ahí. Y fíjense en este gráfico, en los gobiernos de Fernández, López, Calderón, Leguía, Pardo, Billingham, la economía nunca más siguió su tendencia. El efecto secular de los errores de política económica de Sánchez Cerros en adelante nos hizo un país mucho más pobre en el largo plazo. Explica la pobreza que todavía tenemos y el rezago respecto al resto del mundo. La segunda mega recesión que quiero compartir con ustedes en la noche
Se da un verano en el que de pronto el verano no acaba. Y nótese que se da después de una recesión pequeña asociada a la crisis de la deuda, sobre todo en una economía que había seguido las reglas socialistas, mercantilistas del Belacato. No había cambiado nada. Había entrado la democracia, pero no había ordenado la casa, no había aumentado libertades políticas, ni libertades económicas, ni hecho respetar los derechos de propiedad del pueblo. Básicamente mantuvo una estructura que hizo que los militares salgan corriendo del gobierno y de pronto cae un fenómeno del Niño como el que ha sufrido el norte peruano muchas otras veces en la historia. Para cualquiera que venga de Chiclayo o del norte, cuando ve esas pirámides destruidas, se puede imaginar que estos fenómenos pasan de cuando pasan. Pero lo que pasó aquí, más allá del fenómeno climatológico, fue una masiva colección de errores de manejo externo, atribuibles desde el Belacato hasta su constitución del 79, y un gobierno que no tuvo la visión de entender qué estaba pasando. Se infló el Estado, se infló la protección para las empresas, se prendió la maquinita y se robó a la gente que ahorraba. En fin, el país cayó en un hoyo. Mantuvo, insisto, las principales líneas de gobierno de la dictadura militar ladrona y socialista y tuvo un efecto destructivo sobre el Producto Per Cápita de casi 15%. Le echamos la culpa a este fenómeno que hoy día ustedes casi lo asocian al fenómeno de hace 3 años atrás, pero fue para los que vivimos esa época una suerte de hecatombe climatológica complicada, potenciada, multiplicada por los errores de política económica del gobierno peruano. Y esta es una foto estadística de la tasa de crecimiento. 2 años malos y un rebote despreciable. El efecto, nuevamente, secular es visible. Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, dio un premio. Y de hecho alguien ha llamado al teléfono. La tercera mega recesión configura una abierta desgracia política y me recuerda una frase de David Garrigan: el progreso ni es seguro ni es inevitable. Podemos elegir pésimamente. Y así elegimos al eléctrico candidato de la izquierda mercantilista local, entonces el joven Alan García, algo muy distinto a lo que ustedes recuerdan en su segundo gobierno. Y este señor tomó todas las ideas de la heterodoxia sudamericana y los diagnósticos de la izquierda local. Si la izquierda puede decir que tiene un programa Frente Amplio, cualquiera de sus rivales, básicamente ofrece lo mismo de lo que hizo con el apoyo del Congreso el difunto García Pérez de esta época. Y eso nos robó 3 años de historia. 3 años de pobreza, y el 91 fue acaso uno de limpieza de la casa. El 90 fue producto de la García. Y nuevamente, el efecto secular fue tremendo. Y el rector de la agraria que tomó el poder no tuvo más que limpiar los daños, diría yo, sin oficio, sin vocación. Recuerdo en estas líneas a un ministro de Economía que colaboró con ese régimen, que después se vio complicado por muchas labores, que hoy día es difunto, pero se atrevió a tomar acciones parciales de reforma en materia económica y tal vez a la comunidad. Esta recesión paga la cuenta de lo que fue la receta de la izquierda mercantilista latinoamericana o el socialismo mercantilismo llevado. De hecho, estos últimos nos robaron el 29.3% del PBI en comparación al año previo. Y finalmente, después de esos 3 tremendos golpes, de los cuales nunca nos recuperamos, llegamos a la 4ª mega recesión. Esta, desgraciadamente, está en pleno desarrollo y de acuerdo a las cifras publicadas para el año, dada la estacionalidad del producto, yo no hago proyecciones, pero un dibujo pasivo nos supera el 20% en solo un año. Note que el próximo año es año de elección
y esto complicaría la cifra, y el año siguiente es otro de aprendizaje. ¿Qué se ha hecho para propiciar la recesión? Si todavía no han caído los precios internacionales, bueno, se proscribió producir, se impusieron reglas totalitarias, se persiguió, incluso se imputó a la gente que quería seguir trabajando. Y mientras algunos proyectaban una recesión de 4%, las cifras hablan de un golpe 5 veces mayor. 5 veces mayor es lo que en este momento estamos viendo. Posiblemente, Dios no lo quiera, la peor recesión de nuestra historia reciente. Y esta también tiende a golpear el PBI potencial, la tasa de inversión privada y la tasa de informalidad en el Perú, que ya hace rato debe estar superando el 80% de la actividad económica. Todas las 4 megarecesiones tienen un elemento común: afanes controlistas y totalitarios. Y esto es lo que básicamente quiero compartir con ustedes esta noche. No fue la Gran Depresión, no fue el Niño, fueron las ideas de la Izquierda Unida en el gobierno y las ideas de la Izquierda Unida que de alguna manera se hicieron incipientes en los primeros brotes de estatismo con Sánchez Cerro, en el gobierno de Belaúnde, en el gobierno de García y a la fecha con el ingeniero Vizcarra. Hoy, Vizcarra es muy probable que termine siendo recordado por la tremenda mega recesión que sus errores de gestión generaron. De esta historia vale la pena destacar 2 hallazgos. El primero es el peso de las ideas económicas que causaron cada mega recesión. Todos aplicaron más gobierno, más impuestos, más controles, menos libertad económica, menos respeto a la propiedad privada y sobre todo algo de lo que no se habla: menos libertad política. Hoy día ustedes no pueden reelegir a Mulder y dentro de poco van a tener que elegir de acuerdo a géneros o a especies. Y esto generó, por ejemplo, la mala respuesta de Sánchez Cerro y la mala respuesta de Belaúnde. Ya con García hubo mucha vanidad. Hubo la creencia que la ortodoxia era una basura y que los latinoamericanos habían descubierto una nueva teoría económica, la heterodoxia. ¿Y qué era la heterodoxia? Un conjunto de errores populistas. La emisión primaria se infló en 5 meses de 7.000 millones de intis a 77. El resultado lógico fue una hiperinflación, robar la jubilación, hundir la economía. Y en perspectiva, la erosión de historia o de nivel de vida que nos ha costado a los peruanos, las 4 megarecesiones, son sintetizadas por este gráfico. Una 24.5, la otra voy a redondear 15, la otra redondeando 30 y la actual, que está en pleno desarrollo, nos podría robar, quizá, Dios no lo quiera, un monto mayor a 20%. En los últimos días, el Vizcarrato implica una lección adicional. En todos los casos, frente a un fenómeno externo, hemos confiado a la burocracia, que nunca es muy comprometida con el Perú, salvo errores destacables, y que tiene en la actualidad niveles de corrupción que rompen récords mundiales. Le hemos dado la responsabilidad de enfrentar al virus. Y el vector ideológico en todos los casos, incipientemente con Sánchez Cerro, pasivamente con Belaúnde, activamente con García y activamente con Vizcarra, implican el robo de sus libertades económicas y políticas y el robo a todos los peruanos que invierten, ya sea por inflación, ya sea por expropiaciones. Hoy el Congreso de la República habla de tomar la plata de los trabajadores en las AFPs. Tomarla se llama robo, es propiedad privada. Y ustedes como jóvenes tienen que tener muy claro que a las cosas hay que llamarlas. Y siempre le van a contar alguna historia de que hay que hacer algo, pero no hay que hacer algo mal. Lo que se haga debe ser lógico, debe ser consistente. Sobre todo de que hay cifras para indicadores de libertad política, Freedom House, para libertad económica, Heritage, y para
el respeto a la propiedad privada, podemos calcular un índice de libertad económica en el Perú en los últimos 20 años, y particularmente en el periodo 2007-2013, que destaco a continuación. Calculo el índice de liberalismo, y en el Perú, si lo comparamos con un país que está deprimiendo su grado de liberalismo como Estados Unidos, este índice no estandarizado nos dice que nosotros de liberales ya no tenemos nada, somos cada vez menos liberales, y eso explica gran parte del declive económico peruano en términos de respeto a la propiedad. Llegamos a ser un país con índices cuasi marxistas de 40%, de libertad económica semiliberales de 60%, muy lejos de un país liberal, y de libertad política, ven ustedes el declive de la libertad política, incluso con los estimados para el año actual. Cada vez que ustedes tienen un dolor de cabeza, si huele una aspirina, no se le va a ir el dolor de cabeza, salvo que sea un placebo para ustedes. Lo que sucede en términos de manejo económico, aprendan, es que la receta a medias nunca funciona. Un examen respondido a medias, en el mejor de los casos, se saca 8 o 6. Y lo que hemos hecho en el Perú es vivir en un entorno, los últimos 20 años, de bajo liberalismo. Y el bajo liberalismo en realidad implica un alto grado de fascismo. Y todos los países con altos índices pobres son corruptos y son subdesarrollados. Países desarrollados que se llaman socialistas tienen índice de liberalismo altísimo, porque respetan derechos de propiedad, respetan libertades políticas medibles y tienen índice de libertad económica medible. No es una interpretación, son cifras que se publican desde hace más de 20 años en esta fuente. El Perú, por supuesto, tiene para el futuro tiempos difíciles y necesita tener ideas que funcionen, que le den a nuestro pueblo estándares de vida más altos en el largo plazo. Keynes decía que en el largo plazo estamos todos muertos, y me atrevo a retrucar diciéndoles que los países que no tienen visión de largo plazo, esos sí están muertos. Es fundamental que entendamos que hemos caído como hemos caído en los últimos 90 años por desprecio a la libertad política, desprecio a la libertad económica y desprecio a los que invertían y a los derechos de propiedad. Se han robado jubilaciones, se han robado empresas y nadie dice nada. Eso es tremendamente. Estamos a punto de enfrentar un nuevo proceso electoral de 2021 y su agrupación tiene que dar la talla. Por más que sea una elección en la que muchos sospechan que haya manipulación a través de la burocracia y a través de los medios. Pero lo que me preocupa son las caras. Muchos continuamente ofrecen más de lo mismo que nos ha hundido, lo mismo que nos hundió en la Gran Depresión, en el fenómeno del Niño, en el gobierno de Izquierda Unida y ahora con Vizcarra. Es un vector continuado que ustedes deben identificar. No se diferencian tanto ni un arquero de Alianza Lima, ni un toqueteador de mujeres, ni un chico que sale corriendo a los incendios, ni un actor, ni un millonario, ni un artista de... Tengan esto muy claro, porque el país sigue. El país va a seguir caminando. La distancia es qué tan atrás vamos a quedar en esta carrera. El último gráfico de esta presentación les muestra una visión lineal de un índice de desarrollo económico, que es el índice de Hilaria, ¿no? En el que el Perú, por ejemplo, en comparación al 29, que tenía un índice de Hilaria, ¿no?, cercano al de Argentina, en la actualidad, esta Argentina alicaída en la actualidad, y que actualmente cerraría el año 2020 muy cerca del 8% del PBI. Pero noten que este gráfico compara este índice de desarrollo económico con el índice de nivel de vida, que es el producto per cápita. Y fíjense todo lo que hemos mejorado. Ustedes no están acostumbrados a ver lo que acaba de pasar, una caída. Nosotros sí, nos pasamos una vida cayendo. El progreso, insisto, ni es seguro ni es inevitable. Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta
que si algún día ustedes contribuyen al servicio del país, Vallejo, César Vallejo tiene mucho razón. Hay muchísimo que hacer y no hay nada que esconder. Se requiere mucho más libertad a nuestro pueblo. Libertad política para elegir a quien le dé la gana y tener los derechos civiles de un ciudadano de cualquier lugar del mundo. No somos minusválidos. No nos deben decir qué comer, ni cómo vestirnos, ni cómo votar. Eso es opresión totalitaria. También libertad económica para que las microempresas no mueran no sobreviva una de cada 20 gracias a la opresión estatal. No bloquear las inversiones. El país requiere que se emplea más y más gente. Un porcentaje donde la tasa de informalidad, como les dije, me temo ya se supera. Estimados miembros de Fuerza Popular, la cuarta mega recesión es una pésima antesala para un periodo electoral y de cambio de administración. Pero la realidad está sellada por la restricción política de los electores. La última elección fue una en la que votaron 4 de cada 10 peruanos. 2 votaron por el doctor Blanco y Viciado, 2 no les dio la gana de votar, y otros 2, solo Dios sabe cómo les anularon el voto. Al final sacaron este Congreso, en que ustedes no participan. Pero mucho ojo con eso porque viene otra elección y un país sin ciudadanos siempre es un país pobre. Recuerden, Venezuela no se hundió porque se acabó el petróleo. Venezuela se desarrolló porque en su momento captó inversiones a nombre del petróleo y se hundió teniendo petróleo. Las materias primas no sirven para nada si es que no tenemos un barco que permita que los ciudadanos tengan libertades económicas, políticas y respeto a quien invierte. Hay hoy una ilusión de que todo va a pasar después. La ilusión del rebote mágico. Tengan muchísimo cuidado. El delfín al ministro de Economía de esta administración dice que el déficit fiscal este año va a ser 10% del PBI. Es decir, le van a sacar a ustedes y a sus familias el 10% de lo que produzcan en el año para mantener esta farra fiscal en el gasoducto surperuano o en la refinería de Talara o en esos ministerios lujosos que contratan tantos consultores como bailarines. La gran interrogante de corto plazo hoy día en el Perú es cómo se va a financiar esta brecha en años venideros. Y por favor, su participación política debe preguntarse si van a hacer más de lo mismo o esta vez su agrupación política va a ser historia, aunque estamos caminando como el cangrejo. Los afanes de una nueva constitución son los afanes de reglas constitucionales que probadamente empobrecen. Son muy populares. La democracia no es la voluntad de las mayorías, decía William Richter. La democracia implica limitar al gobierno que le destruya la vida a las personas, que haya libertad política, libertad para emprender sus negocios y respeto a lo que ustedes pueden hacer en términos de sus casas o su negocio, su propiedad privada. Uno de los más brillantes cerebros de la década pasada se llamaba George Orwell, un escritor. Escribió varios libros que hoy día son clásicos, Granja de Animales, Animal Farm, o 1984, una novela distópica. Pero hay una frase con la que quiero cerrar esta. Quien controla el pasado, controla el futuro. La izquierda, chicos, controla los libros de historia y cuenta lo que nunca ha pasado. En ningún libro de historia económica local van a encontrar ningún seguimiento serio de las cifras. Por eso he querido compartir con ustedes estas cifras. Cifras consistentes y válidas que muestran que nuestro país ha perdido no una década, sino un siglo. Y que su generación debe tener claro que el progreso ni es seguro ni es inevitable. Requiere de ustedes, pero de ustedes con buenas intenciones, no. Requiere de ustedes sabiendo qué produce bienestar a nuestro pueblo. A propósito,
No existe en la historia del Perú correlación tan sólida como el tamaño del Estado y el índice de percepción de corrupción burocrática. Contra más grande es el botín, mayor ha sido la corrupción. Ojo con eso, defiendan sus libertades y sobre todo compartamos en dónde estamos parados. Muchísimas